Capítulo 57. Nido 57. El dragón del emperador. Tomura, llamó Izuku al adolescente en voz baja. Estaba mirando un televisor, presionando brutalmente botones en un controlador. Izuku miró la pantalla y sintió que se le agrandaban los ojos. El juego se parecía a Aero Combat XXIF pero no estaba del todo bien. All Might no era uno de los personajes, pero estaba en la pantalla, siendo brutalmente golpeado por lo que parecía un conejito rosado y esponjoso. La pantalla pronto quedó salpicada de sangre electrónica y el juego anunció que All Might estaba muerto antes de que Tomura se volviera a mirarlo. ¿Encontraste un parche?, preguntó Izuku, dándose cuenta de lo que deben haber dado los gráficos. El adolescente le sonrió. Al menos de esta manera puedo matar a All Might, anunció. Izuku asintió. Estuvo tentado de pedir turno pero sabía por experiencia que Tomura no se lo permitiría. Quería agradecerte, dijo en su lugar. ¿Para qué?, preguntó Tomura con sospecha, inclinando la cabeza hacia un lado. Por ayudar a conseguir el don, dijo Izuku. Fue para Sensei. El adolescente se encogió de hombros. Izuku asintió en señal de acuerdo. ¿Crees que podremos ayudarnos mutuamente otra vez? Tomura lo miró. Izuku vio las formas en que los ojos del adolescente se entrecerraron antes de resoplar. Tomura dejó el controlador y agarró la mano incorpórea que había estado agarrando su antebrazo antes de colocarla sobre su rostro. ¿Qué quieres conseguir? La pregunta estaba cargada de sospechas. Izuku suspiró. Motosierra tóxica, decía el nombre. El adolescente gruñó. Débil. ¿No quieres All Might? Izuku miró al chico mayor. Pensé que lo atraparías, dijo. No estaba seguro de lo que pensaba de eso, pero realmente no podía importarle tanto. El héroe había lastimado a papá. Eso atravesó la creciente ira de Tomura. ¿Entonces realmente me ayudarías a matar a un héroe?, preguntó intencionadamente. Izuku sabía que no debía demorarse. No creo que ninguno de nosotros pueda matar a All Might, dijo en cambio. Deliberadamente no pensó en lo que sentía ante la idea de matar. Todavía no, Tomura desestimó su declaración. Pero no seré débil para siempre. Entonces, Izuku se mordió el interior del labio para reprimir su desgana natural. No había nada que indicara que Tomura tendría éxito y tal vez no significara nada. Tú me ayudas y yo te ayudo. Él ofreció. Tomura lo fulminó con la mirada, con los ojos rojos entrecerrados y feroces detrás de la mano. No es que espere mucha ayuda de ti, pero seguro. ¿Qué es lo que realmente quieres con Toxic Chainsaw? Esa fue una buena pregunta. Fue difícil expresarlo con palabras. Intentó Izuku antes de gruñir. Ya es bastante malo que los héroes persiguieran a papá, dijo finalmente, pero luego echarle la culpa a alguien más. Sacudió la cabeza. Y Toxic Chainsaw no es, nuevamente, Izuku hizo una pausa. ¿No es eso fuerte?, inquirió Tomura. No tiene reputación, estuvo de acuerdo Izuku. Si van a encubrirlo, quiero que sea alguien que al menos merezca atención. Oh. Tomura casi se rió. Oms. No lo sé, resopló Izuku. Simplemente no me gusta. Esta vez Tomura sí se rió. Está bien, dijo finalmente. Tú me ayudas a matar a All Might y yo te ayudo a hacerle algo a Toxic Chainsaw. Y el HPSC, agregó Izuku. Y el HPSC, estuvo de acuerdo Tomura antes de extender su mano, con su dedo anular y meñique curvados para tocar su palma. Izuku agarró los dedos ofrecidos y los estrecharon. Cuando se soltaron la mano, Tomura clavó su mirada roja en los orbes verdes de Izuku. Voy a exigirte que cumplas con eso, ¿sabes?, dijo. El peliverde respiró hondo y luego asintió, apretando los dientes. No me importa que él sea parte del sistema, no debería haber lastimado a papá. Al final, eso es realmente a lo que se redujo. Tomura se acercó. Y él pagará, susurró el adolescente. Izuku no apartó la mirada. Ahora, lárgate de aquí mocoso. Quiero matarlo de nuevo. Ted, Tsukauchi, tu dedicación a este caso es admirable, pero es hora de volver a la comisaría.
nuestra comisaría. El detective miró a su compañero. Pero el niño estaba aquí. Estaba aquí, dijo el otro oficial. La habían enviado desde la comisaría de Tokio para acompañarlo. Pero ya no lo es. Su nombre era Josei Keikan y tenía una peculiaridad olfativa. Fue muy útil para el trabajo de detective ya que podía oler cuando alguien había estado en un sitio. Por eso lo estaba siguiendo, preparándose para un ascenso a detective. Naomasa respiró hondo. Sacudió la cabeza. Yo solo, si fuéramos, Sisirnig, no terminó la frase. Josei asintió, entendiendo lo que intentaba decir. Si Sir Nictelle les hubiera dejado realizar una misión simultánea, habrían tenido al niño y el primer caso de Naomasa como detective se habría resuelto. El niño todavía está ahí afuera, dijo. Tendrá otra oportunidad, señor. Tsukauchi observó a los últimos rezagados correr a través de las puertas de la escuela primaria. Ninguno de ellos tenía el pelo verde. Había hablado con el director pero había sido un ejercicio inútil. Todos los detalles que tenían sobre Izuku Chui estaban equivocados. Había pensado en hablar con los amigos de Izuku, pero descubrió que solo era amigo de una chica aquí. Sus observaciones de ella habían demostrado que estaba tan preocupada como todos los demás. Había debatido acercarse a ella pero ya había dos opciones para Izuku. Estaba con los seguidores leales de su padre o con una facción rival. Si se acercaba a la chica y luego ella le pasaba un mensaje, el niño estaría aún más escondido muerto. No podía arriesgarse a eso. Podría simplemente pedirle que no se comunicara con Izuku y sabría si la chica le dijo la verdad cuando respondió esa pregunta, pero era muy probable que cambiara de opinión después. Conocía a los niños. No veían el peligro de la misma manera que los adultos. Suspiró y se dio la vuelta, caminando por la calle hacia la zona comercial. Necesitaba café. Josei lo siguió. Puede que no tenga otra oportunidad, le dijo Naomasa mientras caminaba a su lado. ¿A qué se refiere, señor? Su peculiaridad le permitía detectar mentiras y, debido a eso, le habían pedido que interrogara a muchos delincuentes y testigos. Tsukauchi podía decir mucho por los sutiles tonos de voz y la forma en que la gente hacía las preguntas. Josei tenía verdadera curiosidad. El jefe del inframundo ha sido eliminado. Ya estamos viendo las consecuencias. Así describían a Isashi Riji, al menos internamente. Externamente todavía se le conocía como el jefe desaparecido del JBQC. Dentro de la policía, ahora era una figura de la AMPA. No todos para uno. All for One seguiría siendo un mito. Josei había seguido a Naomasa durante las últimas 2 semanas, así que sabía que incluso si parecía que se estaba yendo por la tangente, todo eso contribuiría a responder su pregunta original. ¿Te refieres al caso de Scorpion? Ella preguntó. El detective asintió. No estuvieron involucrados en el caso, pero fue brutal. Dire Scorpion era un villano conocido y su cadáver brutalizado había sido sacado del río Tone el otro día. Sin la cabeza, los subordinados están luchando por la supremacía y por eso quería al niño. Oh, dijo Josei, comprendiendo la situación. Algunos de los subordinados seguirán siendo leales a la idea de su jefe. Probablemente cuidarán del niño, pero otros no. Lo verán como un recurso en el mejor de los casos y como un obstáculo en el peor. Mierda. Sí, estuvo de acuerdo Tsukauchi. Quiero resolver este caso para Inko pero también quiero resolverlo para Izuku. Solo tiene 9 años. No debería haberse atrapado en todo esto. Pero, las órdenes de no detener a Izuku provinieron del HPSC y aunque técnicamente no tenían jurisdicción sobre la policía, si sabías lo que era bueno para ti, entonces te asegurabas de cumplir. Esos son solo los resultados probables, dijo Naomasa. ¿Cuáles son los demás? Ella preguntó. Le acababan de decir que el niño estaría muerto o sería utilizado como herramienta. ¿Qué más había? En el caso de que la facción leal lo tenga, podrían prepararlo para que tome el lugar de su padre. Puede que tenga algo de poder, pero me imagino que será una figura decorativa, que probablemente morirá trágicamente si intenta obtener algo real. Poder, o cuando la facción se sienta lo suficientemente segura.
Tsukauchi hizo una mueca ante eso, pensando en lo que podría significar. No podía decírselo a Josei, pero era algo que Sir Nicteye debería considerar. El compañero probablemente diría que lo había considerado, pero Naomasa quería respuestas. Miró a su compañero. No sabemos cuál es su peculiaridad. Inko dijo que no tenía peculiaridades. La escuela indica que su peculiaridad es el aliento de fuego. Una de las otras escuelas a las que asistió está de acuerdo con la teoría sin peculiaridades, y otra tiene documentos que dicen que su peculiaridad es protección contra incendios. Hay un tema allí que concuerda con la peculiaridad registrada de Isashi Riji. Sin embargo, significa que no sabemos cuál es su peculiaridad. Podría tener algo extraño, poderoso y potencialmente peligroso, ahora que esa peculiaridad está presente. Manos de villanos. Esa fue una buena manera de explicar los hechos sin revelar la posible peculiaridad real. Hay que presentar una denuncia, dijo Josei. La policía podría quejarse del accionar de héroes. Había formularios para ello. Obviamente, los formularios generalmente quedaban ahogados en el papeleo asociado y, por lo tanto, las quejas eran tratadas por los capitanes de distrito hablando con la agencia de héroes uno a uno. Pero podrías presentar una denuncia. Ya lo hice, le dijo Naomasa cuando llegaron a un café. Entró y se dirigió directamente al mostrador. El abogado lo miró. Listo en un minuto, dijo la mujer. Tsukauchi asintió y luego pasó su teléfono por el punto de pago. Josei hizo lo mismo y retrocedieron para esperar el café. Solo, dijo Naomasa en voz baja, realmente quería hacer lo correcto con este niño. Ya sabes, darle una mejor opción en la vida que solo ser villano. Lo harás. Algún día, intentó consolarlo Josei. Sí, tal vez, dijo. Parecía abatido. No había mucho que ella pudiera decir al respecto. Ted, creo que vas a tener que permanecer discreto por un poco más de tiempo, Isashi. ¿Qué te hace decir eso, amigo mío? Preguntó todos para uno. El comisionado ha logrado mantener en secreto que han perdido su cuerpo, pero no sé si esa historia se mantendrá. Ah, Isashi se rió teatralmente. Mira qué puedes hacer para reforzar la creencia. Si es necesario, publicaré algunas investigaciones que supuestamente pueden descubrir. Eso lo cubriría todo, dijo el hombre al teléfono. Ahora, la voz de All for One era aguda. ¿Qué pasa con ese detective Tsukauchi? Ha estado buscando a Izuku. A su lado, Izuku lo miró con los ojos muy abiertos. Isashi levantó una mano para decirle que se relajara. Ha sido retirado, dijo el hombre. Muy bien, Capitán Saitsu, dijo All for One. ¿Pero por qué lo intentaba? Saitsu suspiró profundamente. Tsukauchi es el enlace principal del recinto con las agencias Zero, por lo que sabía de la operación, pero creo que Izuku fue su primer caso. Eso explica muchas cosas. Isashi había tenido suficientes policías y mujeres en todos los niveles para saber que sus primeros casos eran especiales, especialmente si no se resolvían. Brevemente debatió los beneficios de hacer desaparecer al detective, pero ¿y si el hombre era el enlace principal con las agencias Zero? Justo en ese momento, los problemas probablemente no valían la pena. Debería regresar a Tokio dentro de una semana, continuó Saitsu. Asegúrate de que suceda, instruyó All for One. Por supuesto, dijo Saitsu, y ni siquiera parecía ofendido. ¿Había algo más que necesitaras? No por el momento, dijo Isashi. Gracias por su trabajo, capitán. Lo ha hecho bien. Había la impresión de que Saitsu quería decir algo pero no lo hizo. En cambio, su imagen simplemente asintió y luego se cortó la llamada. All for One se volvió hacia su hijo. Sabía lo que el capitán quería decir. El hombre se disculparía por no advertirle sobre la incursión, pero era una incursión de héroe. Si bien la policía había estado involucrada, la rama de Saitsu no. No podría haber avisado. Era bueno que el hombre hubiera decidido no disculparse por algo que de todos modos no podría haber evitado. Izuku estaba sentado en un taburete al lado de la cama y Isashi agradeció poder recostarse en las almohadas. Se estaba recuperando pero se cansó rápidamente.
Aún así, disfrutaba tener a Izuku con él mientras se restablecía. No es que hubiera que hacer mucho restablecimiento. Había estado fuera por un tiempo, pero no tanto. En realidad no, pero algunas personas lo habían olvidado. La mayoría solo necesitaba ser contactada para volver a alinearse. Había otros que sabía que necesitarían una confrontación más física antes de volver a obedecerle. Los estaba dejando por el momento. Es posible que algunos se recuperen. Algunos no lo harían. Sería una buena prueba. Verás, mi pequeño dragón. No todos los que he ayudado me han traicionado. Izuku asintió. Así que no debes tener miedo de ayudar a la gente. De nuevo, Izuku asintió. ¿Qué pasa con aquellos que? Izuku hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Hisashi estaba diciendo traición, pero Izuku aún no había llegado a ese punto. Su hijo todavía tenía la opinión de que si ayudabas a alguien, no debías esperar ningún pago, pero estaba mejorando rápidamente. De hecho, fue interesante ver las partes de Izuku que estaban enfocadas y aquellas que todavía eran infantiles. Su trato con Tomura hablaba de madurez, pero All for One era consciente de que Izuku todavía tenía solo 9 años. Siguió su ejemplo, pero aún estaba frenado por sus expectativas de la sociedad. Aún así, estaba ansioso porque Izuku hablara con él sobre Toxic Chainsaw. El hecho de que su hijo se sintiera ofendido por eso era bastante encantador. Romper sus acuerdos conmigo. All for One ofreció la explicación alternativa. La redacción pareció más agradable para su hijo. Izuku asintió. ¿Recuerdas cuando viniste a trabajar conmigo? Sí. Eso fue divertido. ¿Qué pasó cuando el SFC no cumplió con ese contrato? Preguntó todos para uno. El rostro de Izuku se arrugó mientras pensaba. Usted llamó al departamento legal, recordó. Hisashi sonrió. Lo hice. Pero los acuerdos conmigo personalmente no están sujetos a las mismas reglas. ¿Sabes qué es un acuerdo de caballeros? ¿O tu palabra de honor? Sí. Eso era de esperarse. Japón no había cambiado mucho. Una palabra de honor y una promesa eran un buen acuerdo, incluso para los niños. Los acuerdos conmigo personalmente son así. Así que en lugar de llamar al departamento legal, aquellos que estaban sujetos al acuerdo se reúnen para resolver los problemas. All for One activó su peculiaridad visual para mirar a Izuku. Su hijo estaba rodeado por un aura verde y sus rasgos mostraban que estaba pensando. Con un pequeño sobresalto, Hisashi se dio cuenta de que no podía ver las pecas de Izuku y por un momento una ola de rabia amenazó con abrumarlo. All Might le debía mucho. Más que solo la peculiaridad de su hermano, ahora el héroe le debía una deuda personal. Iba a disfrutar mucho viéndolo humillado. Tomura lo haría. Con el apoyo adecuado. Izuku miró hacia el suelo. ¿No intentarían evitarte? Preguntó. Lo hacen, sí, pero yo tengo mis métodos, dijo Hisashi, pero nuevamente sintió enojo. En el pasado, simplemente habría ido a ver a quien lo traicionó. Ahora, al menos ahora, dependía de Gigantomachia y Kurohiri. Evitó que sus manos formaran puños en señal de frustración solo mediante la fuerza de voluntad. Izuku no merecía su enojo. ¿Qué haces entonces? Discutimos cosas. Algunos ven el error de sus caminos y se comprometen nuevamente con su acuerdo. Otros desean romperlo. Las peculiaridades son la base de los acuerdos conmigo, así que, mi pequeño dragón, estoy seguro de que puedes ver cómo funciona el acuerdo. Puede ser anulado. A Izuku le tomó un momento darse cuenta de lo que estaba hablando, luego, ante la nueva vista de All for One, la cabeza de su hijo se levantó y supo que los ojos verdes estaban muy abiertos por la sorpresa. ¿Acepta su peculiaridad? La pregunta conllevaba una mezcla de indignación, conmoción y confusión. Eliminó su peculiaridad, confirmó All for One con calma. Mi pequeño dragón, fui yo quien les dio el don, explicó, así que nunca fue de ellos. Se dio cuenta de que Izuku todavía estaba confundido. He hecho muchos acuerdos con personas. Es como comprar algo. Yo proporciono un servicio y ellos me pagan. Si ya no me pagan, entonces el servicio se elimina. Es como cuando compraste esos fideos en taza.
Pagaste a la tienda con dinero y te dieron los fideos. Esto es un poco diferente. Izuku asintió ante eso. Entendía la economía. Pero, cuando ayudas a alguien, ¿por qué quieres que te paguen? Mi pequeño dragón, suspiró All for One. ¿Estás pensando que los héroes ayudan a las personas desde la bondad de sus corazones? Su hijo miró hacia abajo pero Hisashi supo que eso era un acuerdo. A los héroes se les paga, Izuku. A Gargoyle le paga la Comisión de Seguridad Pública de Héroes y puede ganar dinero extra con la mercancía. ¿Lo hace? Sí, mi pequeño dragón, lo sabe. Todos lo saben. ¿No lo sabías? Pudo ver la forma en que Izuku sacudió la cabeza. A todos los héroes se les paga. Se les paga una tarifa base por misiones, experiencia y por el área que patrullan. Pueden ganar dinero extra a través de la comercialización. Pero no todos hacen eso. Conoces a los héroes subterráneos, ¿verdad? All for One no esperó el ascenso de su hijo. Como no tienen contratos de comercialización, dependen de la HPSC para sus pagos. Oh, dijo Izuku y Hisashi casi pudo escuchar cómo sus valores se ajustaban y por dentro se rió entre dientes. Si hubiera sabido que Izuku no sabía que a héroes le pagaban, se habría asegurado de que su hijo fuera mucho más consciente de la economía de héroes antes. Pero era una lección que se aplicaría ahora y durante las próximas semanas. Especialmente la economía de los héroes de nivel superior. Ya ves, que yo pida información a cambio de mi ayuda no es un costo oneroso, ¿verdad? Presionó. No pido nada más. No tomo una parte de sus ingresos por comercialización ni nada más. Está bien, dijo Izuku lentamente. Interiormente, Hisashi sonrió. No fue un acuerdo total. No lo entendería todavía, pero cualquier fe restante que Izuku tuviera en el sistema se estaba erosionando. Quizás hubiera preferido que ya hubiera desaparecido, pero era realista. No se podía enseñar todo a la vez, pero ahora que el brillo de héroes había desaparecido, Izuku se daría cuenta más fácilmente de que tenía razón. Ya estaba en camino de lograrlo, pero pronto podrían ayudarlo a abordar los aspectos menos agradables. Izuku solo tenía 9 años, no había necesidad de apresurarse. Ted, capítulo 58. Nido 58. El dragón del emperador. El Dr. Garaki Kyudai se sentó frente a All for One. Fue bastante inquietante ver al hombre seguirlo con los huecos vacíos que tenía por ojos, pero el doctor hizo todo lo posible por ignorarlo. Esta iba a ser una conversación bastante difícil sin nada más. Tenía a Honey con él. La pequeña criatura estaba en su regazo y no sabía realmente lo que estaba pasando. Honey acababa de estar feliz por el camino hasta la sala de tratamiento. Se sentaron en silencio por unos momentos. Aunque no fue realmente silencioso. Todavía se oía el pitido del equipo de vigilancia y el silbido del respirador. ¿Cuál es el tratamiento ahora, doctor? Kyudai al menos estaba agradecido de que All for One no rehuyera los temas difíciles. No hay mucho tratamiento, tuvo que admitir. Una vez que Izuku te dio la peculiaridad de la regeneración, ahora pasamos del tratamiento al establecimiento de cuidados paliativos. Eso le valió una mirada furiosa. No te estás muriendo, Kyudai tranquilizó rápidamente a Hisashi. Pero sin más intervención, esto es lo mejor que podrá hacer en el futuro. Hizo un gesto vagamente hacia el cuerpo de All for One. Se esperaba que el resplandor se intensificara. Soy inmortal, doctor. No viviré así para siempre. Sise All for One. Garaki permaneció en silencio. Hisashi ya tenía una fuerte peculiaridad de regeneración, había muy poco que se pudiera hacer para regenerarlo aún más. A menos que, podría concentrarme en los trasplantes, ofreció. ¿Cómo ayudaría eso? Exigió All for One. Kyudai pensó por unos momentos. Tengo su material genético registrado, por lo que podría volver a hacer crecer los ojos e implantarlos. Luego, los injertos de piel cubrirían el tejido cicatricial. Hazlo, la instrucción fue instantánea. El doctor asintió. No se molestó en mencionar que existía la posibilidad de que no funcionara. Él ya sabía cuál sería la respuesta a eso. Mientras eso se prepara, tendrás que permanecer conectado a un respirador y suspiró.
Tendré que implantar grifos para administrar los diversos medicamentos que te mantendrán estable. Isashi todavía estaba en una lista bastante impresionante de analgésicos, anticoagulantes y una serie de otras sustancias para ayudarle a respirar y garantizar que se mantuviera tan completo como estaba actualmente. All For One guardó silencio por unos momentos. Lo aceptaré, dijo brevemente. Garaki se dio cuenta de que no estaba contento con la solución propuesta, pero a falta de otra, el anciano aceptó. Simplemente no de buena gana. Y no serviría de nada decir que incluso si no lo aceptara, las drogas todavía tenían que ser administradas de alguna manera. ¿Has empezado a copiar? La pregunta siguió rápidamente. Los cultivos celulares están creciendo ahora. Pronto estarán listos para su entrada y división. Ese era el punto en el que comenzaría a lastimar a Isashi. Pero el hombre estaba preparado para eso, si eso ayudaba a su plan a largo plazo. El doctor se dio cuenta de que All For One estaba ajustando sus planes, pero fue agradable ver que todavía era humano. No pasó inmediatamente de un plan perfecto a otro. No había aceptado lo que había sucedido. Aún no del todo. Sus planes ahora oscilaban entre la aceptación y la expectativa de curación. Tráeme el prototipo, instruyó All For One a modo de despido. Kyudai hizo una mueca internamente. Sabía lo que eso significaba pero permaneció en silencio mientras asentía. Solo esperaba que Isashi recordara recuperar las peculiaridades antes de matar el prototipo. Pero el doctor sabía que era mucho mejor para All For One descargar su ira en el prototipo que en él. Era práctico en ese sentido. Ted, Kurohiri observó a Izuku con atención. El niño hacía ejercicio bajo su supervisión. Pero más que eso, estaba practicando con varias peculiaridades. Eran peculiaridades menores que cambiaban de forma. Le cambiaron el color de ojos y el color de cabello. No era un gran disfraz pero sería suficiente. Por lo que entendió el hombre brumoso, un detective había estado buscando a Izuku, el día en que All Might Sensei pelearon. Finalmente, el detective fue llamado a Tokio, no sin antes decirle a la escuela que llamara si Izuku regresaba. No había duda de que Sensei ganaría cualquier batalla judicial por la custodia de Izuku, pero esas cosas eran una molestia. Es mucho mejor evitarlos en primer lugar. El problema se había resuelto en su mayor parte mediante una comunicación de seguimiento a la escuela por parte del capitán del detective, indicándoles que lo llamaran en caso de que Izuku regresara y con las peculiaridades del cambio de forma para Izuku en caso de que el detective hubiera roto el protocolo. Ahora todo lo que Izuku tenía que hacer era sentirse cómodo sosteniéndolos y tener la práctica suficiente para decir que el cambio de cabello era tinte. Actualmente tenía cabello blanco y ojos dorados y sostenía ese cambio mientras corría por la habitación. Eran peculiaridades simples, por lo que no estaban agotando su energía, aunque si intentaba usar la peculiaridad del gato nocturno, sus ojos volvían a su verde luminiscente. Kurohiri observó críticamente mientras corría. Su paso era eficiente pero faltaba algo en su movimiento. El hombre brumoso pensó que sabía lo que era. Por lo general, Izuku estaría encantado de practicar con nuevas peculiaridades, incluso aquellas tan mundanas como las que estaba usando ahora, pero... Izuku, lo llamó Kurohiri. El niño corrió hacia él y unos enormes ojos dorados lo miraron. Está bien divertirse, le dijo la puerta Warp al niño. Izuku se estremeció y Kurohiri supo que tenía razón. Sus ojos se entrecerraron levemente y se formaron lágrimas en ellos. Pero, a tu padre no le importará, añadió con seguridad. Justo en ese momento, mirar a Izuku era como ver una versión pequeña de All For One. Pero, Izuku intentó de nuevo, una lágrima se le escapó. Interiormente, Kurohiri suspiró y avanzó para darle un abrazo al niño. Está bien, confirmó. Puedes llorar. La tranquilidad, combinada con el abrazo, abrió las compuertas. Izuku lanzó sus brazos hacia adelante y se aferró a él mientras aullaba. Kurohiri miró a Izuku. Había perdido el control sobre el cambio y su cabello estaba volviendo a teñirse de verde. Ya, ofreció consuelo, pero el hombre brumoso no estaba del todo seguro de por qué lloraba Izuku.
O mejor dicho, no sabía específicamente qué estaba causando las lágrimas, porque seguramente era más que la idea de poder divertirse un poco. El hombre brumoso permaneció en silencio mientras Izuku lloraba. Los aullidos disminuyeron pero el niño siguió sollozando. Sin embargo, nadie podía llorar para siempre y finalmente Izuku Ipoi se echó hacia atrás un poco. No estaba tratando de romper el abrazo, solo se daba un poco de espacio. ¿Qué pasa Izuku? Preguntó la puerta Warp en voz baja. Sintió a Izuku tragar, el movimiento realizado contra su pecho. Todo, fue la tranquila respuesta. Kurohiri casi tarareó, manteniendo el sonido en lo profundo de su pecho para que consolara a Izuku. Se preguntó distraídamente cuándo se había vuelto tan hábil consolando a los niños. Todo ha salido mal, sollozó Izuku. La peculiaridad no funcionó y papá no se ha curado. Mis amigos no entienden y sé que no puedo explicárselo. Las palabras eran casi incoherentes pero el hombre brumoso logró interpretarlas. Siguió sosteniendo a Izuku. La peculiaridad funcionó, respondió Kurohiri a la primera declaración que había hecho Izuku. El doctor te dijo eso. Funcionó y tu papá está curado, dijo con calma. Había aprendido que había que mantener la calma cuando los niños lloraban. Si empezabas a llorar, ellos lloraban más fuerte y tardaban más en solucionar todo. No fue así. Izuku se lamentó. No es mejor. ¿Por qué la peculiaridad no lo hizo mejor? Kyuda ya había explicado por qué la peculiaridad de regeneración no había funcionado perfectamente en All for One, pero el doctor también había dejado muy claro que la peculiaridad de regeneración había salvado a All for One, que sin ella, Sensei todavía estaría flotando en el tubo de procesamiento con pocas esperanzas de recuperación. El cuerpo humano era una maravilla, podía curar muchas heridas pero el único órgano que se regeneraba era el hígado. No el cerebro. Nunca el cerebro. Incluso con las peculiaridades de la regeneración actuales, el cerebro sigue siendo la clave. Incluso si pudieras regenerar tu corazón, pulmones, ojos, riñones, huesos, dedos y cualquier otra parte del cuerpo, no podrías regenerar el cerebro. Que la peculiaridad que Izuku había tenido fuera nada menos que un milagro. Pero, ¿cómo le explicaste eso a un niño de 9 años que solo quería que su padre volviera a ser como antes? Eso fue difícil. La repetición era la única táctica que Kurohiri realmente tenía ya que la educación tomaría demasiado tiempo. Aún así, estaban intentando ambas cosas. Funcionó, Izuku, repitió. Eso te lo dijo el Dr. Garaki, ¿no? Si bien el chico no reaccionó de inmediato, finalmente Kurohiri sintió un asentimiento reacio. Funcionó, Izuku, pero a veces, las peculiaridades no funcionan como pensamos. No son perfectas, dijo la puerta Warp. Sorprendentemente eso le hizo asentir más rápido. Sensei mejorará, aseguró Kurohiri a Izuku, y en cuanto a tus amigos, ante eso, el hombre brumoso hizo una pausa. No estaba seguro de qué decir sobre los amigos de Izuku porque no era como si simplemente se les pudiera decir la verdad. Tomó un respiro profundo. Tendrás que explicárselo. Tendrás que mostrarles los defectos de la sociedad de héroes para que los entiendan. No tienen tu experiencia. ¿Pero cómo? Preguntó Izuku, afortunadamente pasando al siguiente problema. No me creerán. Entonces, ¿por qué son tus amigos? Preguntó Kurohiri intencionadamente. La leve sacudida de Izuku le dijo que la pregunta había tenido impacto. No sé cómo explicarlo, corrigió el chico de ojos verdes. Ante eso, Kurohiri asintió, dejando que el movimiento atravesara su cuerpo para que Izuku pudiera sentirlo. Tienes que tomártelo con calma, instó el hombre brumoso. Dígales que su padre estuvo involucrado en el ataque de un villano y que los héroes fueron la causa de sus heridas. Indíqueles cómo los héroes están agrupados en áreas donde obtendrán cobertura noticiosa, no necesariamente donde harán más bien. Muéstrales artículos que demuestren que, si bien los héroes acabaron con un villano, también causaron muchos daños colaterales. Creo que tu amiga Uraraka lo entenderá, ¿no? Eso le valió un resoplido que estuvo entre un suspiro y una risa. Tomará tiempo, Izuku, advirtió Kurohiri.
A la gente no le gusta que le muestren los fallos de la sociedad, pero tienen que verlos antes de poder solucionarlos. ¿Y cómo los arreglo? Esa no era una pregunta que esperaba, especialmente con el pronombre singular. Ante eso, Kurohiri respiró hondo otra vez, dejando que Izuku sintiera el movimiento. Izuku, solo tienes 9 años, le recordó al niño. Por ahora, observas y aprendes. Observas lo que está mal en la sociedad y aprendes por qué es así. Muestras la verdad a tus amigos, pero debes ser paciente con ellos. Y luego, cuando seas mayor, trabajas con tus amigos. Papá para cambiar la sociedad. Él ya sabe lo que hay que cambiar, pero necesita que tú seas el instrumento de ese cambio, concluyó Kurohiri, esperando que Izuku lo tomara bien. El chico resopló. ¿No reemplazaré a papá? Preguntó con voz temblorosa. Tú, junto con Tomura, lo representarás, respondió Kurohiri. No sabía de ningún plan de Izuku para reemplazar a Sensei. Podrían tener la misma peculiaridad, pero Sensei era Sensei y, aunque Izuku tenía potencial, no era lo mismo. Bien, susurró antes de asentir. Lo intentaré, Kurohiri. Intentaré explicárselo a mis amigos. Eso es todo lo que puedes hacer, Izuku, asintió el hombre brumoso, agradecido de que el llanto pareciera haber cesado. Y recuerda, no estás solo. Estamos aquí para ayudarte y te ayudaremos con tus amigos. Ante eso, Izuku sonrió. Parecía tranquilo y por eso, Kurohiri estaba agradecido. Ahora, volvamos a tus ejercicios. Instruyó. Izuku jadeó y sus manos fueron a su cabello. Kurohiri pasó uno de los suyos entre los rizos verdes. Ha vuelto al verde, pero tus ojos lo han aguantado, elogió al niño. Maldita sea, murmuró Izuku y el hombre brumoso dejó pasar la pequeña exclamación cuando el cabello de Izuku volvió al blanco que había sido antes. Te estás acercando, dijo. El propósito del ejercicio era que Izuku mantuviera su transformación a través de todas las emociones. Era un trabajo en progreso. Ahora, intentemos hacer escamas y ver si podemos alterar su color. Kurohiri le dio a Izuku el siguiente desafío. Después de todo, tenían que impulsar todas sus peculiaridades y simplemente repetir los mismos ejercicios no iba a impulsar sus peculiaridades. La variación ayudó a Izuku, incluso con las tareas mundanas. El chico sonrió, agradeciendo el desafío y la puerta Warp se deleitó con el regreso a la normalidad. Entrenamiento que podía manejar. Crisis emocionales, no tanto. Tomura era y más sencillo de manejar en muchos sentidos. Izuku centró su atención en formar escamas, pero no las verdes que siempre hacía, quería que esta vez fueran doradas, como sus ojos, o blancas como su cabello. Necesitaba saber cuánto podía cambiar las cosas, cuánto podía confiar en sus peculiaridades. Pero ese mismo pensamiento lo distrajo. Kurohiri lo había mencionado antes cuando el hombre brumoso dijo que las peculiaridades no siempre funcionaban como pensabas, que no eran perfectas. Excepto que su padre y el doctor siempre hablaban de las peculiaridades como si lo fueran. Espera, no, eso no estuvo del todo bien. El doctor dijo que las peculiaridades podrían volverse perfectas. Una singularidad pero solo si era controlada. Si él lo controlara. Eso no tenía sentido. Su padre hablaba de peculiaridades como si hubiera una perfecta para cada situación. Excepto, incluso teniendo más de una peculiaridad, nunca ibas a tener todas las peculiaridades, por lo que no era posible tener la perfecta para cada situación. No había peculiaridades perfectas y, como eran imperfectas, no se podía confiar en ellas. Pero si no se puede confiar en las peculiaridades, ¿en qué se puede confiar? Familia. La respuesta le llegó de inmediato, excepto que no era del todo correcta. Se trataba de peculiaridades. Podía combinar peculiaridades hasta que fueran perfectas para todas las situaciones, pero para hacerlo necesitaría más peculiaridades. Y diferentes peculiaridades y a la gente no le gustaría que él aceptara las suyas. Pedirlo prestado para papá era una cosa, pero tomarlo para él mismo no le parecía bien. No, a menos que fuera para ayudarlos. No, a menos que pudiera compensarlos. Eso estaría bien.
Pero no se trataba de peculiaridades. O lo era, pero ¿cómo podía confiar en ellos si no funcionaban como él pensaba? Izuku recordó una de las primeras peculiaridades que le dio su padre. Imperio Kaeli. Control de aire. No fue el control aéreo. Movió el nitrógeno pero no pudo recombinarlo en las diferentes formas que adoptó. Su padre lo había intentado y le hizo intentarlo. Pero, antes de poder intentarlo, tuvo que aprender. Eso fue todo. Izuku sintió que sus ojos se agrandaban y se concentró brevemente para asegurarse de que el cambio de color de ojos todavía estuviera activo. Kurohiri no había dicho nada pero pudo sentirlo cuando sus ojos eran de un color diferente. Pero eso fue todo. Información. Necesitaba información sobre peculiaridades. Los analizó ahora, pero si iba a utilizarlos, si iba a confiar en ellos, entonces necesitaba más información sobre ellos y sobre el mundo. Su padre le había dado Kaeli Imperium y le había dicho que era control del aire, sabiendo muy bien que era control del nitrógeno. Su padre le había dejado aprender eso por sí mismo y lo había descubierto experimentando con combinaciones con Firebreat, pero mientras había descubierto que empujar aire hacia su fuego lo suprimía y alejar el aire lo hacía más grande. No sabía qué era porque estaba moviendo los átomos de nitrógeno en el aire en ese momento. Ahora lo sabía. Lo que significaba, necesitaba volver a la escuela. Necesitaba más conocimientos generales para poder evaluar mejor las peculiaridades y cómo funcionaban, no cómo pensaba que funcionarían. Tal vez habría habido una pista sobre la peculiaridad de Hikochiyu que se le pasó por alto. Izuku negó con la cabeza. Ese no era el punto ahora. ¿Kurohiri? Preguntó mientras hacía una pausa y se volvía hacia la puerta Warp. Sí, Izuku. ¿Cuándo volveré a la escuela? El hombre brumoso se sorprendió ante la pregunta. No estoy seguro del momento exacto, pero será después de que aprendas a mantener las peculiaridades del cambio de forma en todo. Oh, murmuró Izuku. La gente te está buscando, Izuku. Te alejarían de Sensei, continuó Kurohiri. No. Sintió una punzada de pánico ante ese pensamiento. Es por eso que necesitas dominar esas peculiaridades, explicó Kurohiri. Te están buscando con ojos verdes y cabello verde, así que presentémosles cabello blanco y ojos dorados, o cabello castaño y ojos marrones, o cualquier otra combinación. Izuku asintió y volvió a concentrarse. Necesitaba volver a la escuela. No será para siempre, le aseguró el hombre brumoso. Estaré listo, respondió Izuku, cambiando su cabello a través de un arco iris de colores antes de volver a ser blanco. Sé que lo harás. Ted, capítulo 59. Nido 59. El dragón del emperador. ¿Está bien tu papá? Izuku miró el mensaje de texto de Itoshi. Quería decir que sí, pero eso no era cierto. No. Todavía está en el hospital, respondió. ¿Estará bien? La pregunta de seguimiento fue puntual. Izuku podía imaginar la mirada que le estaría dando Itoshi. Tragó con dificultad. El doctor le aseguró que su papá estaba vivo gracias a él, que su papá ahora podría recuperarse de otras maneras pero ya aún estaba herido. Todavía estaba débil. A Izuku no le gustó eso. El doctor le había dicho que su padre necesitaría rehabilitación pero eso aún no había sucedido. Suspiró mientras volvía a mirar la pregunta de Itoshi. No. No había manera de cambiar realmente los hechos. La calidad de vida se ha visto afectada, añadió antes de pulsar enviar. Era una frase que había oído usar a Kurohiri. Esa era la verdad. Su padre le aseguró que la mayoría de las cosas volverían a la normalidad, y Izuku sabía que nunca volvería a ser lo mismo. No pudieron. No con las cicatrices. A la sociedad no le gustaba la gente sin peculiaridades. A la sociedad no le gustaban las personas con peculiaridades débiles y a la sociedad no le gustaban las personas discapacitadas. Lo había visto en la escuela. Lo siento mucho, Izuku. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? Izuku sonrió. Sabía que Itoshi realmente lo decía en serio y se sintió mejor por la conversación que había tenido con Kurohiri. Quizás algunos de sus amigos se acercarían.
Cuando llegues aquí, eso te ayudará, escribió, pero antes de que pudiera presionar enviar, Istosi le envió otro mensaje. Ya me deshice de mi mercancía de Olmigt. Eso lo hizo sentir ridículamente feliz. Su amigo sabía que su padre resultó herido en la pelea de Olmigt con Toxic Chainsaw, pero eso era todo lo que sabía. No sabía que fue Olmigt quien había atacado a su padre. No sabía que Olmigt era un símbolo de todo lo que estaba mal en la sociedad actual, pero aún así lo apoyaba. Izuku hizo clic en enviar en su mensaje original y luego escribió uno nuevo. Gracias. Estaré allí pronto, respondió Istosi al primero. Será a finales de diciembre. Izuku sintió que sus ojos se abrieron ante la información. Sabía que se mudarían pero nunca había tenido una cita. Técnicamente aún no tenía fecha pero un mes era un comienzo. Sí, respondió el mensaje. Realmente no había mucho más que pudiera decir al respecto. Nos vemos luego, respondió Itoshi. Izuku sonrió débilmente. Al menos Itoshi no le dijo que todo estaría bien. Su amigo sabía que no sería así y la aceptación de esa realidad fue un consuelo para él. Más tarde. Quizás las cosas salieran bien. Ted, comisionado, permítame dejarle una cosa muy clara. Awain, Mori y Nishimura han estado tratando con clientes de alto nivel desde los albores de Quirks y estamos muy familiarizados con la ley. Usted no tiene ningún derecho sobre el patrimonio de Hisashi Rigi. Watanabe le dio al héroe comisionado de seguridad pública una mirada insulsa mientras le daba la noticia. Ya podía decir que Shoukan no estaba consternado e internamente preparó más argumentos. Tratar con el gobierno fue a veces doloroso. Hisashi Rigi murió en el altercado entre Olmigt y Toxic Chainsaw, dijo Shoukan casi sin hacer nada. Sin embargo, su muerte reveló ciertas irregularidades en sus negocios. Watanabe guardó silencio. Levantó levemente una ceja para indicar su pregunta. Awain, Mori y Nishimura eran abogados inmobiliarios. No hacían derecho corporativo. No hacían derecho contractual. No hacían derecho penal. Ocasionalmente se ocupaban del derecho de familia, principalmente en forma de acuerdos prenupciales, pero su enfoque principal era la herencia y la supervisión de los términos de la última voluntad y testamento de sus clientes. Como tal, a Hisashi Rigi podrían haberlo sorprendido sobornando al primer ministro o durmiendo abiertamente con prostitutas, pero no era su preocupación. Ninguno de esos escándalos invalidó su testamento. El comisario Shoukan respondió al silencio con silencio y finalmente Watanabe suspiró. La oficina de registro no suele tardar tanto en informarnos del fallecimiento de un cliente, afirma con total naturalidad. Tendré que preguntarles por el certificado de defunción. Oficialmente, Hisashi Rigi está desaparecido, le dijo Shoukan. Watanabe casi se rió ante eso. Si oficialmente Hisashi Rigi estaba desaparecido, eso podría significar muchas cosas, pero lo que significaba para ellos era que no tenían ninguna obligación de velar por su voluntad y, definitivamente, ninguna obligación de entregar nada al gobierno. Él permaneció en silencio. Habían visto esta obra antes en varias ramas del gobierno. Pronto, las discrepancias que el comisionado Shoukan había mencionado se convertirían en un escándalo y todos dirían que lástima que Hisashi Rigi estuviera muerto y por lo tanto no pudiera afrontar las consecuencias de sus acciones. Entonces el gobierno exigiría el pago de las víctimas. Excepto que no funcionó así. Para que las víctimas recibieran el pago, tenía que haber una orden judicial y un certificado de defunción. ¿Y si Hisashi estaba oficialmente desaparecido? Bueno, Watanabe admitiría cierta curiosidad sobre lo que encubría esa excusa oficialmente faltante, pero aprendería más cuando estallara el escándalo. Los poderes del gobierno no tenían originalidad. Si Hisashi falta, entonces no habrá trabajo para nosotros, anunció Watanabe. Hisashi está muerto, corrigió Shoukan. Watanabe juntó los dedos frente a él mientras se inclinaba hacia adelante, apoyando los antebrazos en el borde de la mesa. Comisionado, mi empresa solo puede actuar tras recibir un certificado de defunción oficial. Solo entonces estamos legalmente obligados a oficiar su última voluntad y testamento. Sería mejor para todos los interesados si aceptara la petición de la comisión, le dijo Shoukan.
Watanabe le dirigió una mirada fija. No, señor comisario, no lo sería. Se le ocurrió nombrar 5 bufetes de abogados inmobiliarios para los que no había sido mejor aceptar las peticiones del gobierno. 2 eran japoneses y 3 extranjeros, pero el principio seguía siendo el mismo. Sin duda también había otras empresas, pero los casos no eran tan grandes. Sería mejor para ti. Watanabe separó sus dedos y levantó una mano para decir basta. No lo sería, dijo con firmeza. Awain, Mori y Nishimura respetan la ley, no la interpretación de la misma por parte de algún poder gubernamental. Cuando tengamos una orden judicial, por supuesto la cumpliremos, pero no antes. En lo que respecta a Awain, Mori y Nishimura, Isashi Rigi es un cliente valioso y, si falta, esperamos que lo encuentren sano y salvo lo antes posible. Por un momento pareció que el comisionado todavía intentaría discutir, pero Watanabe vio el momento en que decidió probar otra táctica. Internamente suspiró y tomó nota de hablar con varias otras empresas para que pudieran presentar un frente unido ante los tribunales. Y por supuesto, estaría contactando a Isashi. O al menos su patrimonio. En caso de que desapareciera, tenían más voz que el gobierno, especialmente la Comisión de Seguridad Pública de Héroes, sin importar a qué escándalo estuviera vinculado el nombre de Isashi. Ted, Izuku miró desde la puerta del salón de clases. Su cabello era castaño claro y sus ojos verdes. Habían decidido que simplemente cambiarle el color de pelo debería ser suficiente en caso de que alguien estuviera mirando. Pero si sucedía algo, Izuku debía llamar a Kurohiri inmediatamente. Su maestra no había hecho ningún comentario y se las había arreglado para evitar a los otros niños. En cambio, ahora estaba mirando a Ochako. Estaba sentada sola, mirando su almuerzo y mordiéndolo con sus palillos. Él frunció el ceño. Ella no debería estar sola. ¿Por qué no había nadie sentado con ella? Suspiró y avanzó. Ochako era su amigo. Ella lo entendería cuando él le explicara. Izuku seguía diciéndose eso. Ella lo entendería. Ella era su amiga. Y si no podía convencerla, entonces podría obtener otras pruebas de Kurohiri. Izuku acercó una silla y se sentó frente a su amigo. Ella lo miró y por un momento su rostro se llenó de esperanza. Luego volvió a caer. ¿Ochako? Preguntó Izuku. ¿Qué ocurre? Su cabeza se levantó. ¿Izuku? Él asintió y luego sonrió. Es solo tinte para el cabello, respondió él a su pregunta antes de que ella preguntara, tirando de uno de sus rizos. Ochako se abalanzó sobre la mesa y lo abrazó. Pequeño dragón. Izuku no estaba seguro de qué decir. Estoy aquí, le dijo mientras Ochako lo soltaba. Estaba tan preocupada. ¿Está bien tu papá? No, respondió brevemente. Se lo había dicho a Ochako por mensaje de texto. Miró su escritorio. Lo siento mucho, pequeño dragón. Podía ver la forma en que sus labios temblaban, como si estuviera conteniendo las lágrimas. No es tu culpa, le dijo. Son los héroes. Ante eso, los ojos marrones de Ochako se abrieron y volaron hacia su rostro. Izuku la miró con una mirada acerada. Lo es, insistió. Pero los héroes estaban luchando contra Toxic Chainsaw, objetó. Él suspiró. El primer deber de cualquier héroe es proteger a los civiles, dijo Izuku. Observó cómo Ochako asentía. Ella entendió eso pero y también pudo ver que ella era reacia a aceptarlo. Es culpa del villano, dijo finalmente. Quería contrarrestar eso. Quería decirle que Toxic Chainsaw ni siquiera estaba allí, pero sabía que no podía. Quizás, pero los héroes deberían haber tenido más cuidado, le dijo. Definitivamente, coincidió Ochako. Pero ¿estás bien? ¿Tu papá se está recuperando? Papá va a necesitar atención médica por el resto de su vida, le dijo Izuku. Oh, no. Ochako susurró, con lágrimas formándose en sus ojos, lo siento mucho. No es tu culpa, repitió Izuku. Ella asintió y lo miró con tristeza. Tengo tu tarea, Ochako cambió de tema. El peliverde se sintió frustrado por eso pero lo dejó pasar. Kurohiri le había dicho que tendría que tomar las cosas con calma con sus amigos. No lo entenderían, al menos no inmediatamente.
Gracias. Los profesores dijeron que puedo ponerme al día en los próximos meses, añadió. Genial. Ella estaba feliz por él. Él le dedicó una débil sonrisa. El hecho de que Ochako estuviera feliz por él también lo hacía sentir feliz. Fue contagioso. ¿Cómo estás? Le preguntó intencionadamente, dando un vistazo alrededor del salón de clases para indicar su verdadera pregunta. Estoy bien. Respondió Ochako, su cabello castaño moviéndose mientras asentía. Izuku le dirigió una mirada escéptica. Estaba mirando antes de entrar, dijo. Tú estabas solo. Ochako era su amigo. Ella no debería estar sola. Sí, bueno, sus labios temblaron. ¿Qué es? Esta vez sí lloró. Izuku se movió antes de saber lo que estaba haciendo. Se levantó de la silla y abrazó a Ochako, dándole palmaditas en la espalda. Estaba solo. Ella dijo. Oyó y miró alrededor del salón de clases. Los otros niños los miraban, algunos con lástima y otros desafiantemente. Izuku anotó quién era quién. ¿Era porque todavía lo consideraban un simpatizante? No deberían desquitarse con Ochako. Ellos lo sabían. Lo siento, dijo Izuku. No es tu culpa. Dijo Ochako, citando sus palabras. Eso le hizo reír y, sin motivo alguno, Izuku sintió esperanza para el futuro. Soltó su abrazo con Ochako ligeramente hacia atrás. Deberíamos comer, dijo, cambiando nuevamente de tema. Él asintió mientras volvía a sentarse, ignorando a los otros niños. Sacó el bento que Kurohiri le había dado esta mañana. Ochako le sonrió y se secó los ojos. Izuku sonrió. Si algo vuelve a pasar, no te sentirás sola, le dijo mientras empezaban a comer. ¿Qué quieres decir? Su sonrisa se hizo más amplia. ¿Te he hablado de Itoshi? Preguntó retóricamente. Ella asintió de todos modos. Él se está mudando aquí. Los ojos marrones se abrieron como platos. ¿Cuándo? Itoshi en realidad no se lo había dicho. Solo le había dicho diciembre, pero Izuku sabía que eso significaría en las vacaciones. Eso tenía más sentido. Alrededor de tu cumpleaños. De hecho, chilló suavemente. Espero que se agraden. Pequeño dragón. Es tu amigo. Estoy seguro de que me gustará, le dijo Ochako. Eso espero. Ella le sonrió e Izuku asintió. Quizás las cosas salieran bien. Ted, ¿cómo estás, Himiko? Izuku envió el mensaje de texto mientras yacía en su cama. Hacía tiempo que no sabía nada de su amigo. Esperaba que ella estuviera bien. Estoy bien, fue la respuesta casi de inmediato. ¿Cómo estás? Yo también estoy bien, respondió a su pregunta. ¿Y tu papá? Papá es y Izuku hizo una pausa con la respuesta. Les había contado a Itoshi y Ochako cómo era su padre y se estaba volviendo repetitivo. Se ha curado todo lo que puede, cambió su respuesta. Pero necesitará más atención médica. Eso no es bueno. La noticia se ha quedado en silencio. No han mencionado ninguna víctima o herido más allá de All Might. Izuku leyó el mensaje. No había estado siguiendo las noticias pero volvió a mirar los mensajes de Himiko. Ella le había dicho que All Might estaba destinado a mantener a la gente segura. Sabía lo que Tomura había dicho a eso. All Might no mantuvo a la gente segura, mantuvo su reputación segura y el HPSC no permitió que su reputación se viera empañada por lesiones. No para su héroe perfecto. Había muchos de ellos. Algunos de los empleados de mi padre fueron asesinados. Lo sé. Lo dijeron antes y luego dejaron de informar. Himiko le envió el mensaje. Ojalá pudiera ayudar, llegó el segundo mensaje. Hizo que Izuku se sintiera cálido. Debería haber hablado con sus amigos antes de empezar a preocuparse por ellos. Basta con que sepas que la noticia esconde cosas, respondió. Tuvo la impresión de que Himiko se estaba riendo de eso. Nunca confío en las noticias, Izuku-kun, respondió ella. Sé lo que la gente piensa de mí, lo que piensan de ti. Sé que realmente no piensan, llegó el texto extra. Izuku sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas ante eso.
Realmente lo había visto recientemente, pero era bueno que Himiko también lo viera. Pensó que Hitoshi vio los límites de las implicaciones, pero Chako no. Tenía que tener paciencia con ella. Kurohiri le había dicho eso y luego prometió encontrar más ejemplos de héroes que pusieran a civiles en peligro. Oh, tengo una foto para ti, y Himiko le envió otro mensaje y fue seguido por una foto. Sus ojos se abrieron cuando lo vio. La foto era de Himiko y había sido tomada con ella frente a un espejo. Ella estaba en su uniforme pero con una cuerda resistente alrededor de su cuello, estaba la balanza que él le había enviado. Es bonito. El verde realmente me recuerda a ti. Se ve bien. Izuku respondió, y luego pensó que debería dar más explicaciones. Tengo más de uno y se los he regalado a personas en las que confío. Papá, tú y algunos amigos. Entonces, si veo a alguien con uno, ¿te conoce? Preguntó Himiko. Sí, respondió Izuku. Originalmente solo quería practicar con el don y dar algo de sí mismo a sus amigos. Entonces lo atesoraré más. Respondió Himiko. Por un momento, Izuku cerró los ojos y se permitió fingir que nada había cambiado. Lo pensó mucho. Por un momento, todos sus amigos fueron a la misma escuela. Himiko era mayor y su padre iba a trabajar todos los días. Almorzaban juntos todos los días y no había nada malo en el mundo. Le hizo sentir bien pero era solo una ilusión. No puedo hacer nada por tu papá, pero aquí tienes una pregunta. ¿Qué le dices a la gente que piensa que la sangre es asquerosa? Izuku abrió los ojos para mirar el texto. Reconoció que Himiko le estaba enviando un chiste y se sintió un poco culpable por no encontrar más chistes de sangre para ella. Tendría que hacer algo al respecto. Leyó la pregunta. ¿Qué le dijiste a la gente que pensaba que la sangre era asquerosa? Después de todo, había muchos de ellos y bastantes de ellos fueron a la escuela con Himiko. No lo sé, respondió. Estás lleno de eso. Eso realmente le hizo reír. Eso lo hizo relajarse. Buena. Envió un mensaje de texto, todavía riéndose. Gracias. De nada, Izuku volvió a cerrar los ojos. Esta vez no fingió, solo se permitió sentir la satisfacción de saber que su amigo estaba con él. Era un sentimiento poderoso y se deleitaba con él antes de quedarse dormido con una sonrisa en el rostro. Ted, capítulo 60. Nido 60. El dragón del emperador. Chiyoshu Senji leyó en un portapapeles. Conocía las heridas pero quería asegurarse de que ninguna quedara olvidada. Toda una vida tratando con héroes significaba que sabía cómo eran. Intentarían levantarse y salir antes de curarse correctamente. De esa manera, estaba algo agradecida por los efectos secundarios de su peculiaridad. Los héroes o civiles no podrían levantarse si estaban durmiendo debido a la curación que les brindaba su don. Chiyo se preguntó qué pensaban otras personas con peculiaridades curativas, especialmente aquellas que no causaban fatiga u otros efectos secundarios para mantener al sujeto sometido. Toshinori, Chiyo negó con la cabeza. Esto es serio. Lo sé, le dijo el héroe número 1 antes de hacerle un gesto para que continuara. Muy bien, la tensión en tus isquiotibiales y ligamentos sanará. Subiendo a tu ingle y abdomen, suspiró profundamente. Sus intestinos han sido cocidos a partir de los pedazos que pudimos encontrar. Su intestino grueso es aproximadamente un tercio más corto de lo que debería ser y su intestino delgado es aproximadamente la mitad de largo. Está tomando todo un conjunto de antibióticos para reducir la posibilidad de se han utilizado infecciones y, por supuesto, peculiaridades de curación, pero habrá consecuencias para toda la vida. Su riñón izquierdo desapareció y tuvimos que cortarle el hígado para salvarlo. No sé a quién le agradece que su vaso esté intacto. Su estómago y su pulmón izquierdo recibieron la peor parte del daño y ambos fueron extirpados. Su corazón tenía metralla y tuvimos que volver a coserlo. Metralla no era el término correcto. Bone lo era pero había actuado de la misma manera. Se habían realizado muchas curaciones peculiares en su corazón y para darle a su cuerpo fuerza para soportar. Con heridas tan graves, el paciente necesitaba mucha fuerza para salir adelante. ¿Pero sabes lo que eso significa, no? Preguntó Chiyo.
Con el tiempo, había aprendido que cuando se hablaba de noticias que cambiaban la vida, lo mejor era hacer que el paciente dijera las palabras. Puede que sea cruel, pero les hizo aceptarlo más. Fue extraño ver a Olmig suspirar. No puedo, dijo finalmente. ¿No puedes qué? No puedo jubilarme, le dijo. Chilló negó con la cabeza. Con estas heridas, no vas a tener otra opción. No puedes entrar en otra batalla. Tengo que hacerlo, le dijo. Ante eso, Chiyo supo que no estaba hablando con Toshinori, sino con Olmig, el héroe número 1. No tienes que consolarme, espetó ella. Hay que reconocer la realidad, añadió Chiyo con una mirada fulminante. El país necesita un pilar. Ella sacudió su cabeza. Definitivamente hablando con el héroe número 1 y no con el hombre. ¿A qué costo? Preguntó Chiyo en su lugar. No puedes seguir con esas lesiones. Acéptalo, que lo tienes y retírate con esa nota. Olmig negó con la cabeza. Ahora no es el momento. El país se vería sumido en la confusión si me jubilara ahora. Tengo que continuar. Chiyo suspiró de nuevo, exhaló pesadamente y se rindió por el momento. Sabía cuando era una causa perdida. Véame sobre tu dieta cuando te revisen, dijo en su lugar. Aunque sé que mis colegas hablarán con usted sobre eso, puedo brindarle información adicional, aclaró Chiyo. Tenía fe en que los médicos le darían un análisis completo a Toshinori, pero sabía que él probablemente no le escucharía. Cuando él tuviera problemas, ella estaría allí para solucionarlo. Iba a tener problemas, si no con su digestión, entonces con hormigueos en su pierna izquierda debido a una circulación comprometida, con sangre o líquido en el pulmón restante, con toda una serie de problemas potenciales que surgirían de lesiones tan graves. Dio un paso atrás y sacudió la cabeza cuando el comisionado de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes dio un paso adelante. Señor, saludó Toshinori al comisionado Aruta. Olmig, respondió el hombre antes de tomar asiento. ¿Quién era él? Preguntó el comisario. He leído los informes, pero ¿quién era él para ti? Te limpiaron la materia cerebral de debajo de las uñas. Entonces, ¿a quién odiabas tanto? Toshinori suspiró. Estoy seguro de que Mirai te lo ha dicho. Hizo de la declaración una pregunta. El comisario Soukan asintió. Sir Nicteye ha sido de gran ayuda, pero quiero saberlo de usted. Todos para uno, murmuró Yaji. No sé su verdadero nombre. Realmente no sé mucho sobre él. No parece que mucha gente lo haga, coincidió el comisario. Isashi Rigi es una ficción que rápidamente encontramos que parece sólida, pero es como uno, por eso quiero saber lo que sabes. Si has leído los informes, entonces sabes casi todo lo que sé. Su peculiaridad se llamó All for One. Le permitía tomar las peculiaridades de otras personas, ya sea para usarlas él mismo o para dárselas a otros para que sirvan a él. Nació cuando las peculiaridades eran nuevas y ha estado luchando por algo desde entonces. Mató a mi mentora, Nana Shimura. Pero no antes de que ella le diera su don, reflexionó el comisionado Soukan. Chiyo podía escuchar el anhelo del hombre y estaba agradecida de estar detrás de él. Ella envió una mirada aguda hacia el héroe número 1, pero el rostro de Olmig no mostró nada. Sin embargo, tuvo que haber escuchado el deseo en la voz del hombre. Era imposible perdérselo. No antes de que ella me diera su peculiaridad, confirmó Olmig. Pero antes de estar completamente entrenado. Una vez que estuve entrenado, lo he estado buscando desde entonces. Bueno, lo encontraste y ahora estamos aquí. Ahora estamos aquí, coincidió Olmig. Chiyo agradeció haber sido lo suficientemente astuto como para no decir nada más. Trabajó con la comisión, pero eso no significaba que le agradaran. No fue algo que la comisión hiciera específicamente, sino que estaban involucrados en política. Eso siempre lleva a compromisos y no siempre fueron los mejores compromisos. Compromisos como echarle la culpa a Toxic Chainsaw. Ella entendió por qué. Para el público, Isashi Rigi era un hombre de negocios legítimo. Revelar que estuvo profundamente involucrado en el AMPA erosionaría en gran medida la confianza del público en el sistema.
Revelar que su peculiaridad era adoptar otras peculiaridades contribuiría en gran medida a destruirlo. Ella entendió por qué se le echó la culpa a Toxic Chainsaw. Entendía por qué no podían decirle la verdad al público, pero no tenía por qué gustarle. Él me subestimó. Subestimó cuanto quería, necesitaba eliminarlo, dijo Toshinori en voz baja. Al principio era arrogante. Seguro. Al final ni siquiera estaba desesperado. Creo que todavía creía que ganaría. Era un hombre muy poderoso, asintió Shoukan. Eso podría interpretarse de varias maneras. No había duda de que All for One era físicamente poderoso, pero Hisashi Rigi había sido poderoso en el mundo de los negocios. All Might asintió. Solo espero que aquellos a quienes mató puedan descansar en paz ahora. Y aquellos a quienes les robó sus peculiaridades, nunca sabrán que se ha ido, pero espero que puedan encontrar algo de consuelo. ¿Qué más sabes sobre él? La mirada pensativa que adornaba el rostro de Toshinori se desvaneció y miró directamente a los ojos del comisionado. Para alguien que quería mi peculiaridad, fue muy rápido en usar fuerza letal. Eso provocó una reacción. ¿Quería tu peculiaridad?, preguntó Shoukan. Chiyo pudo escuchar el horror en su voz ante ese pensamiento. All for One era poderoso con su propia peculiaridad, con la peculiaridad de All Might sería imparable. Soy el octavo poseedor de One for All. El poseedor original era su hermano. Mikir, que es el último remanente de su hermano. Él creó One for All cuando le dio una peculiaridad a su hermano, resumió All Might para el comisionado. Chiyo se dio cuenta de que todo estaba en uno de los informes y se preguntó con qué atención los había leído el comisionado. En realidad no era su preocupación. Ah, asintió Shoukan. Entonces, ¿cuándo volverás?, preguntó, desviando la conversación de All for One. No lo hará, espetó Chiyo al mismo tiempo que Toshinori decía pronto. No lo harás. Ella gruñó. ¿No me escuchaste antes? El mundo me necesita, respondió Toshinori suavemente. Especialmente ahora, cuando estoy seguro de que su destitución es un caos. Shoukan asintió sabiamente. Chiyo se enfureció, sabiendo ya que había perdido la discusión. Ella resopló. Solo trata de tomártelo con calma, imploró. Aparentemente, eso era todo lo que podía hacer por ahora. Ted, All for One respiró profundamente mientras se recostaba en la cama. El dolor atormentó su forma y contuvo una mueca. Copiar peculiaridades era doloroso, pero no había otra forma de hacerlo. Se obligó a concentrarse en otras cosas. Izuku fue su elección de pensamiento. Su hijo había regresado a la escuela y Kurohiri había informado que nadie lo miraba. Eso era bueno. Significaba que el capitán había hecho su trabajo al hacer retroceder al detective. Pero eso significaba que ahora tenía que ocuparse de la educación de Izuku. Su hijo no quiso reemplazarlo. Eso era comprensible, pero su hijo tendría que asumir un papel más activo. Tendría que enseñarle a su hijo a tener peculiaridades. Eso tendría que ser orquestado con cuidado para que Izuku no se sintiera culpable. Pero también necesitaría enseñarle a su hijo sobre dinero e inversiones. Se podría realizar una educación en inversión para el cumpleaños de Izuku. Faltaban unos 6 meses para eso, pero no había prisa. Sería necesario conseguir que Izuku adoptara una peculiaridad antes de esa fecha. Algo pequeño pero importante. ¿Cómo pudo hacer eso? Sabía cómo se podía hacer, pero no estaba seguro de cómo organizarlo. Por primera vez desde la pelea con All Might, Hisashi lamentó haber perdido a uno de sus empleados. Normalmente podía reemplazarlos, pero en ese momento necesitaban a Suto. Necesitaba los contactos que tenía el hombre. Mentalmente suspiró, pero físicamente hizo una mueca. Fue una consecuencia de permitir que su organización creciera tanto que no podía encargarse de todo él mismo. Descartó ese pensamiento. No tenía sentido insistir en ello. Kurohiri tenía un intermediario que proporcionaba artículos. Tendría que ver cómo el hombre, o era una mujer, atendía otras solicitudes. Pensar en Kurohiri lo llevó a otro punto del entrenamiento de Izuku. Tendría que conseguir una actualización y, si fuera necesario, acelerarla.
Una ola de dolor lo atravesó y Hisashi no pudo evitar un pequeño grito ahogado que se le escapó. Dejó de pensar en el presente y pensó en el futuro. Tomura tenía un grupo que lo ayudaba y estaba en el mundo, atacando a héroes. Izuku estaba a su lado, un príncipe del inframundo, cumpliendo su voluntad y estableciéndose como un poder con el que no se podía jugar. Y el bufón que era All Might estaba arrodillado ante él, destrozado y sangrando. Esa imagen fue cártica y por un momento ahuyentó el dolor, pero All For One fue realista. Sabía lo que haría falta. Él, completamente curado, fácilmente podría hacerlo, pero y reconoció que en algún nivel eso no iba a suceder. Al menos no ahora, no todavía, no sin algún otro cambio. Eso no era en lo que debía pensar, sin importar lo placentero que fuera. Sin embargo, si pudiera lograr que Izuku alcanzara cierto grado de fuerza, entonces podría derrotar a All Might. Ahora no. Probablemente no hasta dentro de 8 o 9 años, pero podría ser posible. Por eso estaba pasando por este dolor. Izuku necesitaría estas peculiaridades. Él se beneficiaría de ellos y serían la base de la derrota de All Might. All For One no sonrió, pero sabía que si le daba un objetivo a su hijo, Izuku lo aceptaría. Puede que todavía no odie completamente a All Might, a pesar de todo lo que había sucedido. Izuku probablemente vería al hombre como una víctima del sistema, pero no debería ser demasiado exagerado cambiar esa visión de víctima a simpatizante, y de ahí a colaborador y pilar. Al menos, complacería a Tomura y griega. Un nuevo pensamiento le vino a Hisashi. La peculiaridad de Izuku era como la suya. Podía aceptar peculiaridades y solo mediante la interferencia del Dr. Garaki podía revelarlas. No podía eliminar One For All de ese bufón All Might, pero había varias posibilidades para eso. Podría deberse a que era una característica de la peculiaridad original de su hermano. O podría ser porque le dio a su hermano la peculiaridad de acumular existencias. No era una función de su propia peculiaridad. Había recibido y dado la misma peculiaridad a la misma persona varias veces en el pasado. La peculiaridad de su hermano y la suya estaban relacionadas. Es posible que no pueda aceptarlo simplemente por ese hecho. Sin embargo, si bien la peculiaridad de Izuku también estaba técnicamente relacionada, no era una relación tan fuerte. Existía la posibilidad de que Izuku pudiera recuperar One For All para él. Eso era algo en lo que aburría pensar. No debería ser demasiado difícil llevar a Izuku a las cercanías de All Might para probar su teoría. Sus dedos temblaron ante el pensamiento mientras el dolor continuaba invadiéndolo. Entonces, Izuku tenía que cuidar su entrenamiento, especialmente una vez que obtuvo las peculiaridades que se estaban copiando. Se tuvieron que hacer arreglos para que Izuku entendiera que aceptar peculiaridades era algo bueno y que cuando Izuku cumpliera su cumpleaños, tendría que asegurarse de que comenzara a aprender sobre finanzas e inversiones. Eso le vendría bien a su hijo. En cuanto a Tomura Ino, realmente no era necesario hacer nada allí. El adolescente estaba actualmente inundado de odio, pero todavía era demasiado joven para comenzar a moverse realmente en el mundo. En unos años más, le daría al adolescente algunas tareas para encaminarlo en su camino. Quizás Tomura podría usar los prototipos. Sí, eso funcionaría. Volvió a respirar profundamente, luchando contra el ritmo del respirador. Eso habría que cambiarlo. No iba a respirar con el ritmo de una máquina. Le obedecería a él, y no al revés. Pero por ahora, todo lo que tenía que hacer era esperar. Las cosas se unirían. Puede que necesiten un empujón, pero las cosas saldrán bien. Vería el mundo a sus pies. Vería a otro usuario de la peculiaridad de su hermano ensangrentado y destrozado a sus pies. Solo era cuestión de tiempo. Ted,